En Éxodo capítulo 20, versículo 15, ahí vemos este mandamiento: no hurtarás, no robarás. Es un mandamiento muy cortito, a lo menos aquí donde fueron escritos los 10 mandamientos, pero en varios textos de la escritura lo vamos a ir entendiendo mejor, aunque es muy simple, muy sencillo, es muy fácil de entender lo que se nos está diciendo. En Levítico 6, versículo 2 al 5 dice: Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negara a su prójimo lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare, o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. No solamente estaba el mandamiento de no robarás, sino que también había leyes específicas para que las personas que cometieran esta falla, esta acción de robar, tenían que restituir lo que habían robado, inclusive tenían que añadir a ello una quinta parte. En Éxodo 22, 1 al 4 dice: Cuando alguno hurtare buey o oveja, de una persona se robara un buey o una oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución; si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Entonces, os daba diferentes ejemplos de cómo podía una persona inclusive ser sorprendido a la hora de estar robando. Si fuera en la noche y, y tuvieran un altercado y muriera el ladrón, no habría culpa, sería como en defensa propia. Pero si esto mismo es de día, pues la persona sí era culpable de matar al otro, porque en el día pues podía pedir apoyo, podía defenderse de otra manera. Entonces Dios es un Dios justo, y aquí simplemente podemos ver que Él es bueno. Él no quiere que nadie sufra una afectación, así sea una ovejita, así sea un buey, así lo que sea. Dios no se complace en lo mínimo, ni justifica por ninguna manera el robo. En Deuteronomio 27:17 dice: Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Estaban todos reunidos, estaban congregados, se les estaba dando una orden, se les estaba explicando qué era lo que Dios quería. Se dice esto en particular: maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y todo el pueblo tenía que decir amén. Todo el pueblo es como decir que así sea. Estamos de acuerdo. Maldito en la escritura es separado de Dios, apartado de Dios. Dice, el que redujera el límite de su prójimo. En los tiempos bíblicos, las tierras se dividían con mojones o piedras como marcadas, como marcadores de propiedad. Mover estos límites para apropiarse de parte de la tierra de un vecino era un acto de robo y de deshonestidad. Este mandamiento no solo se aplica a la tierra, sino a cualquier tipo de injusticia o fraude donde alguien toma ventaja indebida sobre otro. Como ejemplos modernos, estafas y fraudes financieros, manipulación de contratos.
y documentos para despojar a alguien de su propiedad, uso deshonesto de información para beneficio propio. Y lo que se estaba diciendo en Deuteronomio era maldito, apartado de Dios, separado de Dios, el que redujera el límite de su prójimo, el que recorriere tantito la cerca. ¿Por qué? Porque ya estaban traspasando algo que no les pertenecía. En Proverbios 22-28 dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Ese es lo que nos dice en Proverbios. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Igual lo que te expliqué ahorita, en la época del Antiguo Testamento, las tierras se dividían como mojones o piedras que marcaban los límites de cada familia. Mover estos linderos para ampliar la propiedad de alguien era considerado robo y una gran injusticia. Este versículo no solo se aplica a los terrenos físicos, sino también a los principios, valores y límites morales que Dios ha establecido. Fraudes en propiedades, por ejemplo, traspasar los linderos, es cambiar escrituras, falsificar documentos o hacer fraudes inmobiliarios, engaños en herencias, modificar testamentos de forma injusta, traspasando los linderos antiguos. En Job 24:2, Job está hablando de la conducta de las personas, de los pecadores. Dice, traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Un problema de tiempos antiguos que sigue repitiéndose al día de hoy. Existen muchas personas, empresas que su éxito financiero, su prosperidad económica está construida en el despojo, en el engaño, en el fraude. Proverbios 11:1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Proverbios 20:23. Abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. El término pesa cabal significa una medida justa, equilibrada y honesta. En tiempos antiguos el comercio se hacía con balanzas y pesas, donde las mercancías se medían con piedras de cierto peso. Una pesa falsa era cuando alguien usaba pesas adulteradas, más ligeras o más pesadas, para engañar y robar en las transacciones. Pesa cabal era una medida justa y correcta, sin fraude ni engaño. Entonces, en Proverbios 11:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová. El peso falso, el fraude, el, 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 el- el engaño es una abominación. Abominación es algo como que de lo que más le indigna a Dios. Pero nos deja ver aquí también cómo ve, mas la pesa cabal le agrada. Él se complace con las personas que practican la justicia, que practican la sinceridad, la honestidad y que no pretenden ampliar, obtener ingresos ni ampliar sus capitales a través del fraude, ni el engaño, ni de la injusticia. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Aquí nos llama la atención que el último libro del Antiguo Testamento dice, yo Jehová no cambio. Él es el mismo. Y en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo, no hay cambio en él. Entonces, ya vimos ahorita a grandes rasgos que en el Antiguo Testamento se dio ese mandamiento, no robarás, que al Señor, que a Dios le desagrada mucho la injusticia, la deshonestidad, el fraude, pero se agrada en lo justo. Él no cambia. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y en base a esto, ahora pasamos al Nuevo Testamento y vamos a ver cómo, qué fue lo que Jesús habló, qué es lo que nos enseña el Nuevo Testamento acerca de este mandamiento de no robar.
Mateo 19, versículos 16 al 18. Entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Aquí vemos que en la predicación de Jesús a una persona que se acercó a él, que le preguntó específicamente qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, el Señor utilizó los mandamientos que le fueron dados, que fue dado a través de Moisés. Como quien dice, los reivindicó, los actualizó, los utilizó como una manera muy clara para compartir, para predicar. Y no solamente le estaba predicando a esa persona que se le acercó, sino todas las personas, todos los que escuchaban, los que estaban a su alrededor, los discípulos, la gente, la multitud, todos escuchaban lo que Jesús predicaba. Así le podía estar hablando a una sola persona o a todos. Al final de cuentas, eh, el mensaje era para todos, inclusive quedó escrito y es aún para nosotros en nuestros días. Pero como hemos visto en los otros mandamientos, el Señor no hablaba solamente del cumplimiento como algo externo, como una acción, sino que va más allá. Nos habla y nos hace ver acerca del corazón. En Marcos 7, 21 y 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, o sea, los robos, las avaricias, que van muy pegaditos ahí, tienen que ver mucho con el robo, las maldades, el engaño, que tiene que ver engañar para obtener tus beneficios, para defraudar, para robar, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús está explicando que cuando una persona roba, inclusive si le quiere culpar que lo hizo por necesidad, que, que cualquier excusa que pudiera poner, él no dice, yo pienso, yo creo, yo me imagino. No, él lo habla con total seguridad. De dentro del corazón de los hombres salen, eh, primeramente son pensamientos, pensamientos de adulterio, fornicación, de homicidio, pero en cuestiones prácticas para lo que estamos viendo hoy acerca de no robarás, de dentro del corazón salen los robos, los hurtos, las avaricias, el engaño, la envidia. En Lucas 12:15, Jesús también sigue diciendo y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. Las razones lo que pueden impulsar a una persona para que robe, en algunos podemos hablar de gente que quiere cosas, quiere dinero, quiere propiedades, pero no está dispuesto a trabajar. La escritura dice que toda labor trae su fruto, pero habrá personas que sin trabajar quieren apropiarse de lo ajeno, con la excusa de que lo necesitan. Pero también puedes ver personas, gente adinerada, artistas, gente rica, que les gusta robar. Es común, digo, no tan común, pero, pero sí se han visto casos de artistas, de celebridades, robándose este, prendas de vestir en las tiendas. O sea, realmente tomándolas, guardándoselos en la bolsa y los sorprenden, ¿verdad?
Entonces pudiéramos decir, no, no lo hacen por necesidad, porque no tienen necesidad, si es que la necesidad justificara el robo. Lo hacen por un gusto, lo hacen por una maldad. Pero el Señor está diciendo, guardados de toda avaricia, con sustento y abrigo estamos contentos. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre es una vida eterna. Inicia aquí cuando estamos vivos, pero ya el alma es eterna. Y dice, esta vida no consiste en la abundancia de los bienes que se poseen. Esa persona que se acercó con Jesús para preguntarle qué debía hacer para heredar la vida eterna, Jesús le mencionó los mandamientos, le dijo que no robara, él dice, todo lo he guardado desde mi juventud, pero después se fue triste, ya no quiso confiar en Jesús porque tenía muchas posesiones. En Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El robo, como cualquier otro tipo de pecados, son prácticas que pueden ir de menos a más, de menos a más, de menos a más. Y conforme se va violando la conciencia y conforme se va practicando un pecado, se va cauterizando la conciencia. La gente empieza a no sentirse mal. Y si se es injusto en algo pequeñito, algo que fácilmente lo pudiera regresar, por ejemplo, ir a la tienda y que se equivocó y te dieron cambio de más, pues habrá quien pueda decir, ah, Dios vio mi necesidad y me quiso suplir. Pero imagínate cuando esa cajera o ese cajero hacen cuentas, hacen el corte, le falta y se lo van a rebajar. Y a lo mejor no lleva el sustento para su casa y tan fácil que era simplemente regresar y decir, señorita o joven, me diste un cambio de más, te equivocaste. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Muchas veces como cristiano las personas no avanzan porque no hay una fidelidad en las cosas pequeñas. Dios espera que seamos fieles y honestos en todo. El robo, el fraude y la deshonestidad impiden que Dios confíe en nosotros mayores responsabilidades. En Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Tiene Jesús bien identificado que hay personas que se dedican al robo. Donde dice ladrones minan y hurtan, escarbaban, hacían como lo que vemos ahorita de cuando los narcotraficantes hacen sus túneles. Bueno, había formas donde hacían como especie de túneles y llegaban y robaban muchas cosas. Y dice el Señor, no te hagas tesoros en esta tierra, porque o va a perder su valor o simplemente en cualquier momento te lo van a robar, sino que Él quiere que pongamos nuestra mirada en Él, en lo eterno, en lo que a Él le agrada. Porque en este tema del robo, como cualquier otro tipo de pecado, hay dos cosas.
O puedes ser quien lo está cometiendo, quien lo está practicando, o puede ser quien sufra la afectación. En otras palabras, yo puedo ser la persona que robe o yo puedo ser la persona que a mí me robe. Para los cristianos, para quienes deciden seguir al Señor, nos hace esta, esta aclaración y es un mandamiento, no hagáis tesoros en la tierra. Hoy en nuestros tiempos, todo el sistema económico va encaminado que la verdadera felicidad tiene que ver con la prosperidad económica, con alcanzar metas financieras, y eso es un bombardeo por todos lados. Eso se enseña desde desde la escuela, en la sociedad, y eso lleva a que muchas personas por querer alcanzar sus metas empiezan a hacer cosas indebidas, el engaño, el fraude, la deshonestidad, en búsqueda de lograr afianzarse, de tener algo. Pues estos tesoros terrenales, el Señor nos dice que ni siquiera por la vía lícita vale la pena que pongamos nuestra confianza en ello, sino que nuestra mirada esté en Jesús, esté en lo eterno. Les quiero compartir ahora el ejemplo de cómo una persona, en este caso Judas, inicia con un pecado y termina traicionando a Jesús. Juan 12, 4, 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Todos sabemos que Judas fue quien traicionó a Jesús. Todos sabemos que lo vendió por unas cuantas monedas. Ni siquiera le puso precio. Él le dijo, ¿qué me queréis dar? Es como si tú llevaras tu carro o alguna pertenencia o tu casa y la pones en venta y preguntas, ¿cuánto me quieren dar? Lo que me quieran dar, estoy dispuesto. Entonces, esa ganas, esa avaricia, ese corazón de tener, de querer tener más, cueste lo que cueste, pues se presentó la oportunidad de entregar a Jesús y dijo, yo aquí le saco partido. Pero aquí dice claramente que era ladrón. Teniendo una bolsa, ahí sustraía. Era un abuso de confianza. Confiaban en él, quizás él era el tesorero, no sé, pero sustraía. Pero ¿cómo terminó él? Mateo 27:5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y en Hechos dice que cayó de cabeza y se partió. Fue algo bien tremendo la forma como terminó él. También vemos en Mateo 27:44, dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Cuando Jesús estaba en la cruz, recordamos que había dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Estaban ahí colgados, crucificados por este delito.
Y como hoy en nuestros días los robos se clasifican de primer grado, segundo grado, con si es agravado y todo eso, si tiene que ver si fue de día, si fue de noche, si hubo uso de violencia, si son entre varios, si es una sola persona, si hubo heridos. Entonces, en base a eso dictan sentencias. Se cree que cuando llegaban a este punto de que los crucificaban a un ladrón, es porque sus robos iban acompañados de mucha violencia, o sea, también de homicidio. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, el que robaba, no hurte más. Ese es un llamado al arrepentimiento, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Aquí te habla quizás de personas que no trabajaban, que no tenían ni para ellos ni para compartir con los demás y eso los llevaba a justificar el robo. Pero el apóstol Pablo dice, el que robaba, el que hurtaba, no hurte más, ya no lo hagas, más bien ponte a trabajar, ponte a chambear, haz con tus manos lo que es bueno. Trabajar es bueno y cuando trabajes ya no estés pensando en robar, ahora piensa en cómo vas a compartir para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué consecuencias espirituales trae el robar? Primero de Corintios 6, versículo 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Igual, el apóstol Pablo, queriendo ser muy claro, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe esto y le dice, no erréis, o sea, no te equivoques. Si eres ladrón, si eres avaro, si eres estafador, no vas a heredar el reino de Dios. No hay forma. En Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En un contexto para entender este libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en en el mismo capítulo 21, versículo 1 y 2 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén dice que, en otras palabras prácticas y sencillas, no entrará al cielo ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. ¿Qué es abominación delante de Dios? Lo vimos al principio, la balanza injusta, el engaño, la manipulación, el fraude, la deshonestidad. Dice, no va a entrar nadie ahí, no hay forma. Y dice, abominación y mentira. Ya vimos que para poder concretar un robo, un fraude, hay creatividad, hay pensamientos, hay planeación, hay deshonestidad, hay mentira y muchas otras cosas más. Entonces, una consecuencia es, como dice
muy clarito en Corintios, no erréis, no se puede entrar al cielo, un ladrón no puede entrar, no se puede entrar al cielo, no, no puede entrar nadie que haga abominación y mentira, solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. Como vimos ahorita en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En Lucas 23:39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esto es lo que esas dos personas que estaban ahí siendo crucificados junto con Jesús le decían. Pero hubo un momento que uno de los dos cambió su manera de pensar. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? A un pasito, a un segundo, a una nada de ya morir, de que aquí no hay quien nos salve, estás injuriando a Dios, te estás burlando de Él, le estás diciendo, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y también a nosotros, pero no porque estés arrepentido, sino porque te duele las consecuencias de lo que estás sufriendo. Versículo 41 dice, nosotros a la verdad, o sea, cuando dice nosotros, es el diálogo entre esas dos personas, entre esos dos ladrones que quizás eran compañeros o simplemente los dos fueron sentenciados, no sé. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Acá entre nos, le dice uno al otro, tú sabes que robamos, tú sabes que defraudamos, tú sabes que inclusive primamos a una persona de la vida con tal de lograr el robo. Tú sabes que justamente estamos padeciendo, esto es lo que merecemos, estar aquí colgados. Eso es lo que merecemos, que nuestra familia ahí nos estén viendo y estén sufriendo al vernos aquí, porque estamos recibiendo lo que merecen nuestros hechos. Estamos recibiendo conforme a lo que hicimos, más este, hablando de Jesús, ningún mal hizo. Él no está aquí porque haya hablado mal contra César. Él no está aquí porque haya eh, quebrantado la ley de Moisés. Él no está aquí porque haya cometido algún pecado, algún robo, alguna injusticia. Pero una cosa tenía clara esa persona. Él sí me puede salvar. Él sí me puede perdonar. Y en el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dijo, sálvate a ti mismo y a nosotros. No le dijo, desciende de la cruz y a mí también bájanos de la cruz y llévanos ahí como invisibles y libéranos de este castigo. No, pues, Señor, si tengo que sufrir más estando aquí colgado, solamente me queda claro que hay una eternidad. Y cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. En otras palabras, perdóname. Ya reconocí mi pecado. Ya reconocí que robar estuvo mal. No puedo ir a restituir ahorita porque ya estoy aquí colgado, estoy a punto de morir. Pero acuérdate de mí. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le otorgó el perdón, le otorgó la vida eterna. Aquí vemos dos personas que cometieron un pecado en común, el robo. Uno le reclamó a Dios, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro le pidió misericordia, le pidió compasión
Dice, reconoció que era justo el castigo que estaba viviendo. Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Este tema es un tema complejo, es un tema complicado, sobre todo cuando por diferentes pecados, como dijo el Señor, que contaminan al hombre, lo que sale de dentro del hombre, diferentes formas de vivir te pueden llevar o nos pueden llevar o nos han llevado, hablo por mí, a crisis, endeudamientos, a luego no tener la capacidad para poder ni siquiera cumplir. Mas, sin embargo, el Señor nos pide que confiemos en Él, que trabajemos y que dentro del arrepentimiento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Él nos habla a restituir. Habrá casos como ese ladrón en la cruz, que si se robó algo, ya no tuvo oportunidad de, de vivir para restituir, para ponerse a cuentas, para arreglar, pero habrá muchas otras personas que tengamos esa oportunidad y el Señor dice, ponte de acuerdo con tu adversario. O sea, lo importante es que de corazón tomes una decisión de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te he fallado en esto. Nadie se dio cuenta de que yo sustraje, nadie se dio cuenta de que yo engañé, nadie se dio cuenta de mis pensamientos, que todo esto estaba planeado. Ahora me doy cuenta que está mal. Perdóname. Bueno, eso es lo correcto. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios. De tal manera que dice aquí Efesios, el que robaba, ya no robe más. Si robabas, no trabajabas, y al cabo como quiera trabajando un poquito, pero te emparejabas por otro lado, te dice, ya no hagas eso. Alto al robo, ponte a trabajar y con tus manos, con lo que hagas con tu trabajo, que eso es bueno, comparte con los que tienen necesidad. Pero si antes de compartir con los que tienen necesidad, hay alguien a quien le debes, pues a trabajar para pagar, a trabajar para ponerte de acuerdo, a trabajar para negociar de qué forma puedes restituir y todo eso, ¿qué va a suceder? ¿Cómo crees tú que Dios lo mira? Como algo bueno. Es algo en lo cual Dios se agrada. Es algo en lo que inclusive Dios puede meter su mano para que eh, puedas librarte de tus compromisos, podamos salir de nuestros compromisos, pero nada justifica. No nos podemos poner como víctimas, porque recordemos que este pecado de robo va acompañado de la avaricia, de la falta de contentamiento, de la falta de fe, una ofensa tremenda a Dios, porque Él dice que miremos las aves, no trabajan, no tienen en granero y Dios las sustenta. Dice, ¿no valen más ustedes que las mismas aves? Entonces esa falta de confianza en que Dios es mi pastor, que Dios es mi proveedor, que nada me faltará, muchas veces se tiene nada más como un conocimiento, pero en la práctica se cae en angustias, en la práctica se piensa en la prosperidad económica, se piensa en establecer metas terrenales. La persona tiene tranquilidad siempre y cuando tenga bienes y Jesús dice, eh, la vida del hombre no depende de los bienes que posean. Y créeme que la escritura no es un llamado a no trabajar,
No, trabaja, gana, comparte. Lo que Dios no está de acuerdo es en la injusticia, en el fraude, el chantaje, el robo, la manipulación. Todo eso no nada más no está de acuerdo, sino que le es abominación, lo detesta, no lo puede soportar. Y es que pongamos ejemplos. Imagínate una persona que trabaja toda la semana, va a llevar el sustento a su casa, ya cuando cobró, lo atracan en el camino, le quitan todo y de pilón una golpiza. Y llega a la casa, no hay sustento, no hay nada, y luego todo ese escenario. Y vamos a suponer que en ese escenario le va bien. Hay quienes los matan. En varias ocasiones que les he compartido de mi oficio como transportista, en este ambiente vemos cómo, principalmente en México, cómo se roban los camiones, en ocasiones golpean a los operadores, de repente aparece el camión, pero vacío, sin la carga, o aparece el puro camión, o aparece la pura caja, en ocasiones nada más el operador, y en ocasiones no aparece nadie, o aparece el camión desmantelado, la carga se la robaron, y compañeros operadores tristemente muertos. ¿Le puedes imaginar el escenario en casa? La profunda tristeza, el dolor, y tenemos este pecado impregnado en todas las áreas, en el ámbito político, en el ámbito religioso. Muchas de las iglesias al día de hoy, mucho del liderazgo tiene que ver con la avaricia, tiene que ver con el robo, tiene que ver, utilizan algunos textos de la escritura para estar chantajeando a la gente y para estar obteniendo beneficios económicos de las personas, con una apariencia de que lo hacen, que lo que hacen es por Dios, pero la realidad de las cosas es que lo hacen para obtener beneficios económicos. Esto es algo, es una acción, es un pecado que Dios no quiere que se cometa, que nos deja ver que Dios es bueno, que tiene cuidado de ti, que tiene cuidado de mí, que no quiere que suframos, que seamos víctimas de un robo, pero que tampoco quiere que nosotros lo practiquemos de ninguna forma y de ninguna manera. Ayer, mi hermano Arturo y yo estuvimos orando, pidiéndole a Dios que nos ayudara para este mensaje. Y hay una parte en la escritura que dice que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos un mandamiento y nos identificamos y nos damos cuenta que hemos fallado, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque reconoces que te equivocaste, reconoces que fallaste en eso y puede sucederte lo que le sucedió al ladrón en la cruz. Puedes pedirle perdón a Dios, puedes arreglar tu vida delante de Dios y puedes seguir adelante. Por eso es bueno, aunque de momento pueda traer tristeza, preocupación. Entonces, cada quien, cada uno de nosotros en lo personal, meditemos en esta palabra. eh, no nos equivoquemos, no pensemos que robar es algo simplemente palpable que vieron que tú lo agarraste, te condenó. No, va rodeado de muchos, como dijimos, de muchos otros pecados, de avaricia, falta de fe, falta de contentamiento, de envidias, y bueno, me quedo corto. Pero al final de cuentas, Dios no se agrada en eso. Dios quiere que seamos justos, honestos, trabajadores, que suplamos nuestras necesidades, las de casa, nuestros familiares cercanos, esposa, hijos,
honremos a nuestros padres, veamos por sus necesidades y que también veamos por la necesidad de gente que verdaderamente están en situaciones muy desfavorables. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que cada uno de nosotros podamos meditar en ella, podamos reflexionar y, y la podamos aplicar a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias a todos nuevamente por habernos acompañado. Si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre este mensaje que compartimos hoy, con toda confianza, ya los micrófonos ya están abiertos. Y, y si no hay dudas, si no hay preguntas, pues que Dios los bendiga, mediten en la palabra y si Dios permite, el próximo domingo nos vemos de nuevo. Que Dios les bendiga. Quisiera comentar algo que, que parece simple y sencillo, pero no quisiera dejar de mencionarlo. Dentro de las formas de robo, hay una forma de robo, por ejemplo, si una persona ve en un carro, como sucede, que ven una computadora, ven una bolsa, ven una billetera, rompen el vidrio y se lo roban. También en un restaurante, una persona ve igual, ve que dejan una billetera, ve que dejan un celular y la persona se va y se le olvida. Esa persona no dice nada porque tiene toda la intención de hurtarlo. Hurtar es eh, tomarlo ajeno para su beneficio, tomarlo, simplemente tomarlo ajeno. Es algo diferente al robo. El robo, digamos que en el caso del que se robó algo del carro, rompió el vidrio para robárselo. En este caso, la persona está cometiendo un robo al omitir decirle a la persona que se le está olvidando su billetera porque tiene la intención de tomarlo ajeno. Lo deja que se vaya y luego ya lo toma. Se lo lleva. Igualmente, si ve que se le cae la billetera a una persona y no le dice y espera que se vaya, o sea, lo oculta, también eso es un hurto. Toma lo ajeno. Pudiendo hacer lo bueno, hace lo malo, porque como mencionabas ahorita, la necesidad que tiene esa persona de sus pertenencias no le importa a esa persona que está cometiendo ese hurto, ese robo. También cuando, un ejemplo, te dicen, oye, te encargo aquí mi carro, unos días porque voy a salir de viaje, te lo voy a encargar, ¿me lo cuidas? Sí, yo te lo cuido. Bueno, ahí está, te dejo las llaves. Y esa persona, pues ahí está el carro y pues lo usa esos días, está cometiendo un hurto porque está usando algo ajeno sin permiso del dueño. Cuando lo podía hacer muy fácil, decirle a la persona que se lo encarga, oye, ¿lo puedo usar? Pues simple y sencillamente le puede decir, si la persona le dice que no, pues no lo usa, si le dice que sí, ya no tiene ningún problema, que lo pudiéramos llamar, a lo mejor no hurto, sino un abuso de confianza que, que también es una forma de tomar lo ajeno, aunque sea temporal, para su beneficio. No sé si estén de acuerdo ahí con eso, pero también, este, cuando cobras, cuando cobras de más, si una persona, se equivoca, hace poquito vendí una casa, él sí me acompañó allá con el notario, y la persona me había dado un dinero ya en señal de trato. Entonces, cuando ya estamos ahí con el notario, me liquida y me estaba dando 50,000 pesos de más. Yo iba a agarrar el dinero y me lo iba a guardar, pero luego lo conté porque eran así varios paquetes y vi que venía un paquete de 50,000 pesos
Demás, y lo conté otra vez y sí. Entonces le dije a la señora, le dije, oiga, aquí me está dando 50,000 de más. Ah, no, le dije, oiga, aquí está mal la cuenta. Dijo, no, no, ya lo conté. Eso es lo que me faltaba. Entonces le dije, no, le dije, me está dando 50,000 de más porque se acuerda que me había dado tanto en aquella ocasión y la señora no se acordaba. Entonces, si yo aprovecho eso, también es un hurto. Ese es un robo. El hurto creo que es hasta algo más feo que por decirle a alguien eh, ratero o ladrón. El que hurta eh, es algo peor. Yo lo veo muy, muy feo porque pudiendo hacer algo bueno, como en el ejemplo que decía yo, si alguien deja su celular o su billetera, él puede hacer algo bueno y decirle, oiga, se le está olvidando su billetera. Y no lo hace, entonces entra en una premeditación y en una perversidad en su mente de ahorita que se vaya, yo lo agarro. Entonces, si le encargan, había una historia de una persona que se llamaba Chucho el Roto. No sé si sea leyenda, pero al parecer era verdad. Era una persona que robaba a los ricos para darlo a los pobres. ¿Cómo pudiera ser una persona, este, en nuestra actualidad, hacer ese tipo de cosas? Bueno, digamos que una persona está en una tienda y se encarga de vender. Le encargan a él de ser responsable de vender las cosas ahí, le hacen toda la confianza. Entonces, pues él, este, despache, no, déjalo así, llévatelo. Y comienza a dar lo ajeno, es otra forma de robo también. El dar lo ajeno cuando no nos pertenece, es de alguien más. También cuando pesa de menos. Otro ejemplo es que yo tuve una frutería en el mercado y y había muchos puestos alrededor, entonces vendía y pesaba que 2 kilos de plátano, 2 kilos de papa y tenía muchos clientes, pero, pero había unas personas que iban, ya habían con una bolsa, iban y me pesaban, oiga, me pesa esos plátanos y eso los pesaba. ¿Cuánto es? Le dije, no, pues es 1,5 kilos. Y se iban a echarle pleito al que le compraron. Había despachado 2 kilos y era 1,5 kilos, pero como fueron muchas veces lo que hice eso, me terminaron por correr de ese lugar. Los demás comerciantes, un día que llegué a abrir el puesto ya estaba, ya lo habían quitado, le habían puesto a media calle, afuera de la banqueta, y ya no me dejaron trabajar, porque trabajaba, honestamente, daba el peso que es, entonces el dar peso de más también es otra forma de robo y Dios abomina esas cosas que uno abuse de su prójimo dándole menos de lo que está comprando. Dios lo ve muy mal. Así es, ¿no? El hacer tratos injustos, fíjate, tú vendes un terreno o vendes una casa que sabes que se inunda, fíjate, y no le dices al cliente, tú estás haciendo un hurto con él y de una manera muy injusta porque sabes que tiene un problema y no se lo dices. Si tú se lo dices y él acepta, bueno, entonces ya no lo estás engañando, pero fíjate cómo se hurta a esa persona sacándole ventaja, mintiéndole, ocultando la verdad. Entonces Dios lo ve igual como una ladrón y lo ve peor porque abusa de su prójimo, haciendo ese Sí, tipo de tratos injustos y omitiendo verdades a fin de sacar ventaja. Entonces, sí, menciono todo esto, hermanos y amigos, para que seamos muy cuidadosos con esto, porque Dios no tiene por inocente el culpable. Dios ve lo que está en nuestro corazón y si hacemos algo así tan malo, vamos a recibir el castigo. Y por último, quisiera decir que al mencionar este tipo de detalles, así que parecen tan sencillos como que te prestan un libro, una herramienta y no lo regresas, pues te lo estás robando. Te lo prestaron de buena gana, de buena fe y no lo regresas y a lo mejor a la persona ya se le olvidó, pero a Dios no se le olvida y a ti tampoco, entonces debes de regresarlo porque si no lo regresas, eres un ladrón, estás sí, robando. Si alguien te prestó un dinero y ya no se acuerda y tú sí te acuerdas y no se lo regresas, tú lo estás robando. Entonces pudiera parecer
Sí he escuchado ya en varias ocasiones que alguien comenta así, oye, pues Dios es muy exigente. No, no, hermano, no es muy exigente, Dios es muy bueno. Lo pone de esa manera para que no te lo hagan a ti también. A Dios no le gustaría que te defrauden, que abusen de tu confianza, inclusive que abusen de tu ingenuidad en algún trato. Entonces, Dios no es exigente, Dios es muy bueno y estas leyes que Él dejó son para protegernos a nosotros mismos y que nosotros protejamos a los demás, a los que no tienen el conocimiento de la palabra, porque son nuestro prójimo también. Así Entonces, es. lo menciono, digo que quizá sea algo muy sencillo, pero sí sería bueno profundizar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia para que hagamos las cosas de una manera que realmente agrade a Dios y también pues si somos comerciantes y negociantes, pues que seamos justos en nuestros tratos también. Pero fíjate cómo lo ve Dios, porque una persona que roba a alguien algo que necesita, destruye su ánimo, destruye el plan que tenía. Quizá era para unas medicinas algo muy importante y mata. Entonces Jesús lo ve así de una manera como es algo muy feo, muy delicado, y no son opiniones personales nada más. Si lo vemos Sí, como Dios lo ve, vemos que es algo muy feo. así es. ¿Ibas a comentar algo, Simón? Yo quiero agregar esto, ¿verdad? Que muchas veces parece muy sencillo el mandamiento de decir no robarás y la mayoría de la gente lo interpretamos como, pues no robo y ya cumplí. Pero yo creo que el compromiso con Dios es más que eso. Porque el no robar, ok, yo estoy consciente que no voy a robar, tengo el compromiso con Dios que no voy a robar. Pero también existe el cargo de conciencia. ¿En qué sentido? Que tengo hijos o tenemos hijos, sobrinos, netos, familiares, hermanos, amigos, a los cuales tenemos que enseñarlos, porque hay gente que no, simplemente no sabe, o se les hace fácil porque ya se ha vuelto una cultura, ¿va? En algún momento lo dijo Peña Nieto, ¿va? Que es una cultura del mexicano, ¿va? El robar, el abusar, el ser según más listo, ¿va? Que es cultura del mexicano. Pero ahí donde está el trabajo nosotros, no solo cumplir a Dios conmigo, decir, yo no estoy robando, no. A ver, ya checaste que tus hijos no están robando, ya estás educando a tus hijos, a tus amigos, a tus hermanos. Si eres dueño de una empresa, ya estás educando de que sean honestos, porque es parte de una educación que tenemos que compartir. Quien está aceptando el decir, sabes que es algo muy simple, no me voy a robar. ¿Y dónde está el cargo de conciencia cuando viste a alguien robar? Cuando viste a alguien que hizo algo que es muy común ahorita, que sabes que tú no estás robando, pero viste que alguien robó. No estás robando tú, pero estás viendo que alguien está haciendo y prefieres callarte, que es muy común también. ¿Me entiendes? Por temor muchas veces, porque no, pues a mí no me robaron. O no, yo no estoy robando, ¿sí me entiendes? Pero a final de cuentas, creo que ese mandamiento va más allá. No es tan simple como que el no robará, sino que es un compromiso con Dios que tenemos que hacer para educar a la gente que está bajo nuestro cargo o subordinados a nosotros, igual los que no, pero también no cargar con la conciencia cuando estás viendo algo y callarlo, porque es como que participar en un robo de cierta forma, y se me hace algo muy común que la gente lo aceptamos o lo creemos como que no, pues yo no estoy robando, o sea, yo no robé, yo me di la media vuelta y me voy y no sé nada, ¿va? Entonces ahí ante Dios yo creo que hay un cargo de conciencia y decir, ¿sabes qué? Dios sabe que yo me di cuenta que están robando, pero por cobardía, por cualquier situación, no lo íbamos a denunciar o a simplemente llamar la atención. Me da cuenta gente, un niño hace una travesura de un robo y no pasa nada, se les hace como una gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hizo un niño y no está bien. O sea, yo creo que el compromiso con Dios es de que aceptarlo nosotros y luego educar a los que están alrededor de nosotros y obviamente también la conciencia de poder levantar la voz si estás viendo algo que no está bien, porque es como que participar, pienso yo. Y ahí muchas veces lo aludimos todos, ¿verdad? Pero eso Sí. es lo que yo quería agregar. Muchas gracias, bendecido con todos ustedes. Dios te bendiga, Simón. Igualmente.